Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre. Él es profesor de la Universidad de Columbia y de la UDLA. Economista de la Torre, bienvenido nuevamente para analizar el estado de situación de la economía ecuatoriana. Usted sigue muy de cerca, a pesar de la distancia, desde los Estados Unidos, en donde se encuentra la situación del país. Hoy, enredado como casi siempre en graves problemas políticos con su economía, más allá de estas intenciones manifiestas y firmadas con el Fondo Monetario Internacional, prácticamente con su economía a la deriva, con un importante proyecto, el proyecto Creando Oportunidades, trabado en la Asamblea y aún sin vislumbrarse por qué camino se seguirá por parte del gobierno. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta coyuntura en materia económica y política del país. ¿Cómo está, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Mire, es cierto lo que usted dice, y es tristemente cierto que nuevamente las circunstancias políticas opacan y entorpecen el proceso de avance y reforma económica que el país necesita. Es lamentable y uno lo único que puede esperar y cruzar los dedos es que el proceso político en el Ecuador se llene de un poquito más de racionalidad y ponga en la balanza de mejor manera los intereses de la sociedad, ¿no? Pero mientras se aclaran estos temas políticos, que ojalá se aclaren pronto, no hay duda que el país está estancado. Su economía ha quedado muy golpeada después del COVID. La recuperación económica depende de una serie de reformas fiscales. Puede ser que tengamos un rebote en este año en la economía, no hay duda, porque la economía rebota a niveles que se van a acercar poco a poco a los que teníamos antes de la pandemia. Eso es inevitable, simplemente por el hecho de que hay capacidades productivas que están ahí, no utilizadas. Los hoteles están ahí, las cocinas están ahí, los restaurantes están ahí, los trabajadores están ahí. Entonces, de alguna manera, la economía va a volver a un nivel parecido al que teníamos, nivel de actividad, quiere decir, parecido al que teníamos antes de la pandemia, pero que de ahí se pueda generar un crecimiento que permita solucionar los problemas de empleo, al menos gradualmente, que nos dé un poco más de prosperidad, que ayude a reducir la pobreza, que abra espacios para una mejor política social. Todo eso es un tema mucho más complicado y va a depender de que podamos avanzar con reformas. Tenemos un marco general para el avance en la gestión macroeconómica, que es el acuerdo apoyado por el Fondo Monetario Internacional. Y yo puedo decir que desde un punto de vista técnico ese es un muy buen acuerdo. Tiene un nuevo balance en la estrategia de consolidación fiscal y toma en cuenta una serie de reformas institucionales complementarias. Entonces creo que el Ecuador tiene el acompañamiento del apoyo financiero del Fondo Monetario, con el cual tenemos apoyo financiero del Banco Mundial y del BID, y dentro de ese marco se deberían seguir tramitando reformas, pero el tema es si vamos a poder hacerlo desde el punto de vista político. Economista, muy buenos días. Luego de la devolución por parte del Consejo de Administración de la Legislatura de esta ley Creando Oportunidades, ¿cuál cree usted? ¿Qué alternativas visualiza usted que podría barajar el gobierno nacional? Al parecer, la expectativa o la esperanza del Ejecutivo está en que esta propuesta entre por el Ministerio de la Ley. Sin embargo, esto podría generar otro tipo de problemas, una serie de conflictividades que podrían agravarse a propósito de esta decisión que podría tomar el gobierno. ¿Qué salidas ve usted? Mire, son muy complicadas todas, ninguna es fácil y todas tienen muchos pros y tienen muchos contras y todas requieren una especie de muñequeo político en el que los dos contrincantes, por así decirlo, están caminando muy cerca del abismo. Entonces, todo está generando muy poco espacio de maniobra en el ámbito político. Las puertas, la Asamblea ha creado una pared de intransigencia y al Ejecutivo le quedan muy pocas opciones. Yo creo que los ecuatorianos todos sabemos cuáles son las opciones, más o menos, se han discutido en la prensa.
pero es muy difícil valorar estratégicamente y decir esta opción tiene más sentido. Obviamente hay una opción, un camino que cuestiona la atribución legal y constitucional del CAL de calificar una ley y cuestiona que el CAL califique una ley por su unidad de materia, dado que hay muchos precedentes anteriores de la Corte Constitucional que explican cómo se define una unidad de materia, y han habido muchos casos de muchas leyes en el Ecuador que se han enviado, que tienen un propósito único, aunque están apoyados en materias un poco heterogéneas. De manera que hay ese camino milita en favor de que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley, lo cual, como usted bien dice, puede generar unos nuevos problemas. La otra alternativa es que el gobierno separe los dos componentes de la ley y los vuelva a tramitar secuencialmente. Esa es una más ordenada, más pacífica, pero tiene la desventaja de que ahí parece que hay una pared. Entonces, el que mande un proyecto o dos proyectos o 5 proyectos, parece que se topan con el mismo tipo de pared política de la intransigencia. Hay otras soluciones más extremas, ¿no? La consulta, el referéndum, o incluso esta cosa extrema. La muerte cruzada. Que es la muerte cruzada, claro. Y todos tienen enormes riesgos de desestabilización política, de crisis constitucional, de trabazón completa del sistema, que puede llevarle al Ecuador a una espiral de caída, ¿no? O sea, a una especie de hueco negro en donde ya perdemos control del curso, de la manera como va avanzando la economía, la sociedad y la política, y toda la situación se estabiliza de manera caótica, y una vez que eso pasa, es muy difícil retomar el control. O sea que en cierto sentido es como que estuviésemos caminando como sociedad todos, sin querer, tal vez sin querer, hacia un precipicio. Y no parece que hay suficiente capacidad de coordinación, de organización o de sensatez para tomar un poco de distancia y pensar en el largo plazo del país y los intereses amplios de la sociedad, ¿no? Tomaremos o retomaremos este tema más adelante, si usted nos permite, economista de la Torre. Yo quisiera ir al otro tema de los Pandora Papers. Un tema que tiene aspectos que tratan sobre legalidad y sobre legitimidad de acciones de quienes utilizan estas cuentas offshore, los paraísos fiscales. Y esto finalmente va a ser de alguna manera evaluado, juzgado, no solamente por la Asamblea, por los ecuatorianos con respecto al presidente Lasso. Quisiéramos de su parte una explicación, diríamos que ilustrativa, sobre qué significa esto de las offshores, los trust funds o fondos fiduciarios. Se ha escrito mucho sobre estos temas, hay amplia información, pero también hay confusión. Hay quienes consideran herramientas legítimas en una economía globalizada. Otros lo ven, así lo asevera, por ejemplo, el Washington Post, en un muy decidor reportaje de que se generan allí mecanismos y escenarios turbios que generan una especie de limbo para que millonarios capitales reposen fuera de la economía de los países en montos realmente gigantescos. Se estima que un 10% del PIB mundial se encontraría en paraísos fiscales. Sí, Gustavo, mire, yo diría 3 etapas que hemos vivido en el mundo sobre estos temas de las jurisdicciones offshore y la fuga o la transferencia de capitales a estos vehículos jurídicos. Aquí hay 2 fuentes que vienen azotando al mundo, yo diría, desde hace muchísimos años. La primera fuente es dineros mal habidos, simplemente dinero sucio, activos que la gente quiere esconder porque son mal habidos, fueron robados, fueron fruto del hurto, de las coimas, del crimen organizado, del narcotráfico. Estos son dineros cuantiosos que hay en todo el mundo, y los que se apropian de esos recursos de manera ilícita tratan de esconderlos en algunas partes y por tanto encuentran ciertas jurisdicciones en el mundo
que son más tolerantes y que permiten crear vehículos para que aquellos que tienen el dinero ilícitamente obtenido puedan esconderlo, y típicamente en ese caso lo esconden, pero con nombres de testaferros, con interpuestas personas, con estructuras raras, y muchas veces ni siquiera se sabe cuáles son los dueños de esos recursos. Entonces hay una parte muy oscura, muy oscura, de la utilización de jurisdicciones offshore que son tolerantes. Al otro extremo, lo que usted tiene es una explicación puramente económica. Los países emergentes son muy riesgosos. La gente que tiene dinero en países emergentes está expuesta a que de pronto se devalúe la moneda y se erosionen violentamente los capitales. Los venezolanos que tenían recursos en Venezuela, cuando vieron que Venezuela se va al abismo, empezaron a sacar dinero, y muchos venezolanos de recursos que nunca fueron mal habidos, digamos, son dineros bien habidos, el resultado del trabajo, no hay, digamos, no hay temas ilícitos de ahí. De todos modos, los riesgos en Venezuela son tan enormes, el riesgo de que venga un régimen autoritario y confisque los bienes arbitrariamente, o que haya tal inestabilidad económica que el valor de lo que uno posee en Venezuela pierda, se vaya al suelo. Eso hace que haya estas transferencias de activos hacia afuera, y también por facilidades y el modo como está organizado la jurisdicción internacional, muchos de esos activos se colocan en fideicomisos o en algún vehículo o estructura que está incorporada en alguna jurisdicción offshore. Ese es el otro extremo. Entonces ahí el offshore es una manera de defenderse de los riesgos que hay en el país, ya sea políticos, riesgos de confiscación, riesgos de inestabilidad. Entonces tiene usted los dos extremos, el lado muy oscuro, dinero ilícito, el lado, digamos, de defensa, de protección que la gente que tiene dinero hace cuando vive en países que son demasiado inestables y riesgosos. Y luego tiene una parte usted intermedia, que es el tema tributario, que hay algunas personas que viven en países en donde las leyes tributarias gravan sobre los ingresos que la gente hace dentro del país. Entonces, si es que uno tiene residencias tributarias en otros lados, paga menos impuestos. Entonces es un tema ni siquiera, a veces de evasión de impuestos, pero a veces simplemente de elusión. Es una manera de, jugando con las leyes de distintas jurisdicciones, minimizar la carga impositiva. Entonces tiene usted toda esta gama de posibilidades del uso de las jurisdicciones offshore. Y luego en el Ecuador tenemos un cuarto elemento, que es la satanización. En el Ecuador nunca se discutió con claridad que hay estas tres motivaciones detrás de los movimientos de activos hacia jurisdicciones offshore, y se satanizó, y todo lo que es offshore es malo. La legislación ecuatoriana es muy particular con respecto a la legislación de otros países. Exacto. Incluso tiene una norma que dice que las personas que participan en la vida pública, de los cargos públicos, no pueden o no deben, es ilegal para esas personas tener activos en jurisdicciones offshore catalogadas como paraísos fiscales. Pero aquí tenemos que ir a ese dicho de que la ley es la ley, nos guste o no nos guste. No queremos ponerle en el papel de juez, pero con su conocimiento de la legislación, de la economía ecuatoriana, ¿cree que el presidente Lasso pueda contar con los argumentos suficientes para justificar sus acciones? Bueno, lo que él ha dicho me parece que fue hecho justamente para cumplir con la ley. O sea, me parece que él es un hombre pudiente, ¿no es cierto?, que ha hecho una buena fortuna. Entonces me parece que en algún momento en su vida tenía o empresas o activos que parece que estaban incorporados en Panamá. Y luego los mismos Pandora Papers indican que en algún momento antes de que él decidió entrar a la política, de alguna manera transfirió y se deshizo de esos activos que ahora están incorporados en una jurisdicción en Estados Unidos, en Dakota del Sur. De manera que ese acto me parece que lo hizo justamente para cumplir con esta extraña ley que hay en el Ecuador de que si uno tiene activos en el exterior, tiene que tenerlos
en jurisdicciones que no sean consideradas como paraísos fiscales. Panamá está saliendo de la lista. O sea, a mí me ha tocado visitar Panamá frecuentemente y para los panameños es fundamental salir de esa lista y convertirse en una jurisdicción que no sea, digamos, que no esté catalogada como paraíso fiscal. Pero no sé si lo ha logrado todavía. Y hay muchas islas en el Caribe que todavía son consideradas paraísos fiscales. Entonces el mundo está yendo. Pero el propio Estados Unidos con su legislación por estados tiene a Delaware y South Dakota como paraísos fiscales. Bueno, son jurisdicciones mucho más tolerantes en el sentido de que para las personas que no son residentes en Estados Unidos, las normas son menos duras. En cambio, si uno abre, digamos, en Nueva York, las normas ahí, no sé, las normas impositivas, las normas corporativas, los requisitos financieros deben ser distintos. Entonces, también dentro de los Estados Unidos, usted bien dice, hay muchas divergencias entre las jurisdicciones. Por ejemplo, los fondos de inversión, los grandes fondos mutuales de inversión, casi todos están abiertos en un estado, me parece que también es al norte de Delaware, porque ahí la legislación parece que es mucho más manejable para aquellos que administran los grandes fondos de inversión. Entonces, Fidelity, Vanguard y todos los demás tienen oficinas allá y no en Nueva York. Entonces, siempre va a haber en el mundo esta tendencia a tener un arbitraje de las normas impositivas o de las regulaciones financieras o de las leyes. Pero el mundo está haciendo esfuerzos enormes en los últimos 15, 20 años para tratar de convergir. Acaban, por ejemplo, de aprobar una norma entre 115 países, me imagino que el Ecuador también está metido, para que el impuesto a la renta corporativa sea no mínimo, que no caiga por debajo del 15%, para evitar que algún país en el mundo ofrezca no cobro impuesto a la renta corporativa, entonces vente acá y hay esta especie de guerra en donde los países pelean con un instrumento que termina llevándonos todos hacia el piso, ¿no es cierto?, que es la tasa del impuesto. Entonces, hay este esfuerzo. Hay otro esfuerzo iniciado en la OECD para que los países vayan cambiando su legislación a fin de que los residentes de un país, si yo resido, por ejemplo, en Chile, si yo soy residente en Chile y por tanto pago impuesto en Chile, que yo necesito pagar mis impuestos sobre el ingreso que hago en cualquier parte del mundo. Eso se llama imposición a la renta global. Los países poco a poco están yendo hacia allá, poco a poco. Todo esto son esfuerzos para ir eliminando la parte oscura de la utilización de los offshore. Esta parte primera que ya le mencionaba, que es la más fea, ¿no?, que es el dinero mal habido, el dinero ilícito, el dinero del narcotráfico, que busca maneras de esconderse y que ya no es solo un tema impositivo, sino es un tema de crimen y de fraude. Ahora, economista, uno de los principales cuestionamientos que se ha podido escuchar, leer aquí en el país respecto de el presidente de la República, Guillermo Lasso, es que más allá de la legalidad que pueda permitirle a una u otra persona tener sus recursos en cualquier parte del mundo, se ha calificado este tema como un tema ético, de sacar los recursos quien tiene posibilidades precisamente con esa intención de eludir impuestos. Es legal, probablemente lo es, pero es antiético considerando las circunstancias del país y sobre todo en este contexto de la propuesta de la ley creando oportunidades que justamente buscaba cambiar el tema tributario en relación al impuesto a la renta que apuntaba a la clase media, esencialmente quienes ganarían desde los $2,000. ¿Es este un tema ético tratándose del presidente de la República? Yo pondría en la mesa una serie de consideraciones. Acabo de ver en las redes sociales aparece una tabla de los impuestos que el presidente Lasso paga en el Ecuador y me da la impresión que no hay ningún otro ecuatoriano, ningún otro que pague tantos impuestos en los últimos 20 años. Entonces, de todos los ecuatorianos, el que en volumen, quien más paga impuestos parece ser que es el presidente o está en el tope, digamos. Entonces, desde el punto de vista del impuesto a la renta, no se puede decir que el presidente no paga impuestos. Obviamente parece que hace sus deberes con bastante prolijidad y hace cosas para no evitar pagar impuestos y de hecho paga grandes cantidades.
Ese me parece que es un primer punto que habría que poner en la mesa, porque hay mucha gente que habla y se rasga las vestiduras, pero cuando uno dice, a ver, ¿qué ha pagado de impuestos tú en los últimos 20, 15 años? No ha pagado nada, porque ha escondido, ha eludido, ha hecho esto y ha hecho lo demás allá. Es un poco el problema de Trump aquí en Estados Unidos. Trump no puede allá ocultar que él no paga impuestos, simplemente no paga impuestos y ha estado tratando de evitar que vean sus declaraciones de impuestos. Entonces ahí hay un contraste. El presidente Lazo dice, aquí están mis declaraciones de impuestos, esto es lo que he pagado. Primer punto. Segundo punto, que una persona tan pudiente como el presidente tenga parte de su riqueza fuera del país, a mí no me parece nada misterioso. Eso, toda la gente que tiene cierta cantidad de riqueza trata de diversificarla por razones obvias. Uno no quiere tener todos los huevos en la misma canasta. Las empresas abren empresas y fábricas en varios países del mundo, con lo cual diversifican el riesgo. Los fondos de pensiones en Perú, en Colombia o en Chile invierten parte de los activos de los ahorristas fuera para diversificar el riesgo. Entonces, que una persona de la riqueza del presidente haya tenido parte de su riqueza afuera, no me parece a mí nada admirable, me parece que eso es lo normal. Fíjese usted, Shakira tiene parte de su riqueza fuera de Colombia, ahora que a la gente no le guste, pero seguramente digamos, es un fenómeno muy generalizado. Pero en la política es satanizado. Si Shakira se candidatiza a presidenta de Colombia, sí va a tener problemas. Sí, y apareció en los Pandora Papers también. Entonces, el tema es que en el momento que una persona se vuelve una figura pública, todas estas cosas se las ve de otra manera, y se las ve de tal manera que hay elementos que lo que a mí me preocupa es que todo esto nos lleve a una desestabilización general, a una crisis constitucional y a una crisis política, y nos vayamos a la deriva. No quisiera terminar este diálogo, economista de la Torre, sin pedirle a usted una valoración cualitativa de la ley creando oportunidades, hablándonos de los aspectos positivos, pero también si es que hay partes de esta propuesta que deberían ser objeto de reconsideraciones. A ver, vamos primero a la propuesta de ley laboral. Ahí esencialmente hay dos, desde el punto, o sea, hay un montón de detalles, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta ver cuál es la cosa más importante desde el punto de vista económico y que podría tener más impacto en la vida económica del país. Ciertamente en el Ecuador tenemos un problema de informalidad y de empleo no adecuado. En los cálculos que uno hace, cada año se incorporan a la fuerza laboral ecuatoriana 120,000 nuevos trabajadores jóvenes, ingresan a la fuerza laboral, y el Ecuador en los últimos 10 años ha logrado crear empleos formales no más de 60,000 por año. Quiere decir que de cada 120,000 ecuatorianos que se incorporan a la fuerza laboral, la mitad tiene que buscarse la vida de manera media desesperada. El estudiante que sale graduado de la universidad le toca manejar un Uber, o una persona que sale del colegio secundario le toca vender peinillas en la esquina de una calle porque no hay trabajo formal. Entonces tenemos este problema de insuficiencia de creación de trabajo formal. La ley trata de atacar eso y tiene dos propuestas fundamentales. La primera, tener una varianza más grande de contratos laborales, que de mutuo acuerdo se pueda pactar contratos laborales a tiempo parcial, que de mutuo acuerdo se pueda reorganizar las 40 horas semanales de manera distinta, poner 6 por día y incluir el sábado, o tener jornadas de 12 horas en un día y con mayor descanso entre tanto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los enfermeros y las enfermeras? Aquí en Estados Unidos tienen jornadas de 12 o 14 horas con más descanso después, porque los hospitales, su ritmo de atención a los enfermos así lo requiere. Entonces, reorganizar las horas, poder irse a contratos a destajo, por obra. Entonces, ese es el primer gran propuesta en la ley laboral. Tener una varianza, una gama más amplia de contratos laborales, todos con afiliación proporcional a la seguridad social, todos afiliados, entonces todos formales, no precarizados, con todos los derechos laborales posibles, pero con una variedad mayor de contratación. Ese es el primer gran punto. Y el segundo gran punto es una reducción a los costos de despido. Y eso me parece a mí de una trascendencia enorme, porque en el Ecuador las buenas intenciones se han traducido en malas consecuencias. ¿Por qué tenemos en el Ecuador costos de despido
tomemos el caso de un empleado que ha trabajado 5 meses en una empresa y comparemos, y supongamos que ganaba el salario mínimo, y comparemos cuánto le cuesta al empleador en Ecuador despedir a este empleado porque le resultó un mal empleado, digamos, a los 6 meses de empleo, y comparemos con el costo del mismo empleado en Colombia. En Ecuador el costo de despido son casi 3 veces y media, casi 4 veces lo que es en Colombia. Entonces, lo que pasa en el Ecuador es que las empresas hacen esfuerzos enormes para evitar contratar, porque tienen el temor real de que si el empleado le salió mal, el costo de despedirle es prohibitivo. Entonces, el resultado de esta buena intención de tener costos de despido tan altos es que la gente no contrata y que hay un sesgo en favor del capital en lugar del trabajo, en el sentido de que las empresas prefieren comprar una computadora, una máquina, cualquier cosa que les ahorre trabajadores. Entonces el ratio de capital a trabajo sube y los empleadores prefieren máquinas o sistemas para evitar tener empleados. Eso es muy nocivo. Entonces lo que la ley propone es bajar los costos de despido a un rango mucho más normal, más parecido al que se ve en Colombia o en Chile o en Perú, y compensar eso aclarando el fondo de reserva, haciendo que los trabajadores en su fondo de reserva puedan acumular más ahorros que les ayude en las transiciones de un trabajo a otro. Yo le quiero decir algo que la gente no entiende. Cuando uno ve mercados laborales con costos de despido razonablemente bajos, uno ve mucha más calidad de trabajo. ¿Y por qué? Porque el empleador sabe que si el empleado es malo, yo lo puedo despedir a un costo razonable. En consecuencia, el empleado se esmera por ser un buen trabajador y el empleador se esmera por retener al buen trabajador. Y entonces, en los mercados laborales del mundo, en donde uno ve costos de despido relativamente bajos, ve que los empleadores, las empresas invierten mucho más en capacitación, en entrenamiento y en educar a sus trabajadores y en darles alicientes para retener a los buenos. Y los trabajadores que no son buenos terminan mudándose a otros trabajos o haciendo muchos esfuerzos para permanecer en sus trabajos. De manera que entornos de mercados laborales con costos de despido razonables son más conducentes a alinear los incentivos del empleador y del trabajador en favor de invertir en el capital humano y de hacer esfuerzos de productividad. Entonces, esas son las dos grandes cosas que pide la ley. La ley tiene algunas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, hay un artículo que viene del código anterior, que es un horror, en donde el trabajador tiene que pagarle al empleador si se va, o algo así. Ese es un artículo que se podría fácilmente eliminar. Entiendo que viene del código anterior, pero me parece que es insensato y se puede cambiar. Eso en la ley laboral. No sé, Gustavo, si quiere que conversemos sobre la tributaria. Sí, lamentablemente el tiempo no nos da, más bien le comprometeríamos para una nueva ocasión, economista de la Torre. Le dejamos un comentario final sobre esta situación también matizada por la situación política que estamos viviendo acá. Ok, muchas gracias. Pues yo simplemente cruzo los dedos todos los días esperando que nuestros líderes políticos dialoguen, entiendan las consecuencias de sus acciones, entiendan que lo que ellos hacen tiene enormes consecuencias para los ecuatorianos que viven en el campo, en las orillas de la ciudad, los ecuatorianos que están pasando por situaciones difíciles, y que el juego que se hace en la política hay que hacerlo a la luz del bienestar común. Entonces yo espero que en lugar de entrabarnos en batallas que sean intransigentes, encontramos caminos de acuerdos y de civilidad que nos permitan avanzar con las decisiones de política pública que el país necesita. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al economista Augusto de la Torre, profesor de la UDLA y de la Universidad de Colombia. Son las 8:40.